Bienvenidos a la clase de lengua. Vamos a hablar en este día un poco lo que es la concordancia entre el sujeto y el predicado. Siempre, bueno, pues recordar que nosotros como hablantes hispanos, ¿verdad? En este caso, en nuestro idioma español, pues debemos de tener ese cuidado, ¿verdad? De estructurar correctamente las oraciones. Tenemos una gran ventaja, yo voy a insistir cuando vemos estos temas, pues que nosotros hablamos el idioma. Entonces, lo único que estamos haciendo acá es conociendo esas reglas que por lo general nosotros ya las aplicamos, y si por alguna situación yo aplico mal una regla, la idea es irla, en este caso, pues, corrigiendo, ¿verdad? Y esto nos va a ir ayudando para ir estructurando, pues, correctamente oraciones y ir redactando párrafos, ¿verdad? Que van a tener esa cohesión, esa coherencia, para podernos expresar correctamente, no solo de forma verbal, sino que también de forma escrita. Vamos bien. Comenzaríamos en este caso con lo que es la lectura mecánica. No sé si alguien ya logró avanzar un poquito con la lectura de Penny Caída del Cielo. ¿O todavía no? Estaríamos iniciando la lectura mecánica del capítulo 2. El día de ayer habíamos leído ya el capítulo 1. Vamos a ver, capítulo 2. El frijol de la suerte. ¿Quién nos quiere ayudar a leer un párrafo? Vamos obviamente a ir explicando, ¿verdad? Toda la información que nos está presentando en este caso la narradora. Ya dijimos en la clase anterior que es Penny, ¿verdad? Que sería un tipo de narrador protagonista, de acuerdo a su grado de participación, y de acuerdo a su grado de conocimiento, pues estamos hablando de un tipo de narrador omnisciente. Dice: tío Dominic está sentado en su coche. Es un Plymouth Rowan de 1940. Es negro con acabados cromados, y las tapas de los neumáticos están tan brillantes que se podrían usar de espejos. Tío Dominic le paga a mi primo Frankie para que le saque brillo. Es un coche precioso, lo dice todo el mundo, pero también es que resulta difícil no verlo. Ha estado aparcado en el patio de la casa de mi abuela Falucci desde que yo recuerdo. Tío Dominic vive precisamente en su coche. A nadie de la familia le parece raro que tío Dominic viva en su coche, o si se lo parece, nadie dice nunca nada. Estamos en 1953 y en Nueva Jersey no es lo más normal que la gente vive en coches. La mayoría de la gente aquí vive en casas, pero tío Dominic es como un ermitaño. También le gusta ir en pantuflas en lugar de ponerse zapatos. Una vez le pregunté por qué. Son cómodas, dijo. Aparte de vivir en el coche y andar en pantuflas, tío Dominic es mi tío preferido. Y eso que yo tengo un montón de tíos. A veces pierdo la cuenta. Princesa, me llama tío Dominic. Me asomo por la ventanilla y oigo al locutor en la radio portátil. A tío Dominic le gusta escuchar los partidos en el coche. Tiene una almohada y una manta mugrienta en el asiento de atrás. Tío Dominic dice que el coche es el único sitio donde puede descansar. Le cuesta mucho dormirse. Hola, tío Dominic, le digo. Ya está el partido, dice. Empiezo a abrir la puerta de atrás, pero tío Dominic dice: te puedes sentar delante. Tío Dominic es muy quisquilloso a la hora de dejar que la gente se siente en su coche. Casi todo el mundo se tiene que sentar atrás, aunque tío Nuncio siempre se sienta adelante. No creo que nadie nunca le diga a tío Nuncio lo que tiene que hacer. ¿Quién gana? Pregunto. Los Bruins. Me encantan los Dodgers de Brooklyn y a tío Dominic también. Los llamamos Den Booms, los vagos redomados. Casi todo el mundo por aquí va con los Yankees de Nueva York o con los Gigantes, pero nosotros no. Tío Dominic mira hacia adelante como si de verdad estuviera en el estadio y viendo el partido desde las gradas. Es atractivo, de pelo oscuro y ojos marrones. Todo el mundo dice que es igual a mi
que es igual que mi padre. No me acuerdo de mi padre porque murió cuando yo era un bebé. Pero he visto fotografías y tío Dominic se le parece. Solo que más triste. Tengo algo para ti, dice tío Dominic. Todos mis tíos me hacen regalos. Tío Nuncio me da manguitos de piel. Tío Ralphie me da golosinas. Tío Pauli me trae perfumes exóticos. Y tío Sally me regala herraduras. Parece Navidad todo el tiempo. Tío Dominic me pasa algo que parece un gran frijol marrón oscuro. ¿Qué es? Es un frijol de la suerte, dice tío Dominic. Es un frijol de la suerte, dice. Tío Dominic es un supersticioso. Me lo encontré esta mañana. Estaba guardado entre cosas viejas. Se lo iba a regalar a tu padre antes de que muriera, pero no tuve ocasión de dárselo. Quiero que lo tengas tú. ¿Dónde lo conseguiste? Preguntó. En Florida, dice. A tío Dominic le encanta Florida y va a la playa Vero todos los inviernos, probablemente porque entonces hace demasiado frío para vivir en el coche. A pesar de que vive en ese coche, tiene otro que usa para conducir, un Cadillac Coupé DeVille de 1950. Frankie dice que apuesta a que tío Dominic tiene una chica en Florida, pero yo como que no lo creo. Las mujeres quieren un frigorífico nuevo, no un asiento trasero. Guárdatelo en el bolsillo, me dice. Te mantendrá a salvo. Muy bien. Aquí, nosotros podemos ir rescatando pues, bastante información referente a en este capítulo, ¿verdad? Que nos está presentando, en este caso, la protagonista. ¿En qué año se está desarrollando la historia? Vamos a ver el ambiente. Dice, estamos en 1953. Y dice que están en Nueva Jersey. Esta información la podemos ir rescatando. ¿Qué más? Sería importante. Vamos a ver los personajes. ¿Cómo se llama la abuela? Aquí tenemos la abuela Falucci. Está mencionando su primo Frankie. ¿Quién más? Si usted se fija, todo lo que hemos leído va en relación a su tío Dominic. Entonces, este capítulo está bastante destacado, digámoslo así, porque estamos conociendo a él. ¿Qué le pasó a su padre? ¿Por qué no recuerda a su padre, en este caso Penny? Aquí, ¿verdad? Mi padre dice, murió cuando yo era un bebé. ¿Qué más? También estamos conociendo otros personajes, ¿verdad? Tenemos al tío Nuncio. Al tío Ralphie. Al tío Pauli. Al tío Sally. No sé si se me ha quedado otro personaje. O algún dato importante que tendríamos que rescatar. Bueno, quizás se ha hecho también, ¿verdad? Definitivamente, porque el capítulo se titula El frijol de la suerte. Y aquí está explicando, pues obviamente, que se lo da, ¿verdad? Y en este caso dice que se lo iba a regalar al padre. Entonces, eso sí quizás lo vamos a resaltar también. Y ahí nosotros ya tenemos ciertas ideas
marcadas para que nosotros vayamos tomando en cuenta esto ya al momento de ir leyendo, ¿verdad? En la próxima clase, entonces, comenzaríamos desde la página 14, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta el momento, chicos? No, señor. Va, perfecto. También esto quizás, ¿verdad? Porque estamos conociendo un poquito del carácter, en este caso del tío Frank. Va, muy bien, perfecto. Vamos entonces a avanzar ahorita con lo que es el tema y para ello vamos a comentar, esto es lo que nosotros vamos a estudiar este día, la concordancia entre el sujeto y el predicado, ¿sí? Entonces formulamos oraciones aplicando correctamente la concordancia entre el sujeto y el predicado, que ya habíamos mencionado un poquito. Detrás de cada niño pequeño que cree en sí mismo se encuentra una madre o un padre que creyeron primero. ¿Se aplicará esta frase? ¿Qué consideran ustedes? ¿Sí o no? En cada uno de nosotros. Puede ser cualquier adulto, ¿verdad? Porque tal vez están nuestros abuelos, no sé, algún pariente o alguien externo que nos haya apoyado en un momento determinado y que nosotros sintamos que eso nos ha dado, pues, esa satisfacción, ¿verdad? De haber logrado lo que nos propusimos, pero siempre había alguien detrás de nosotros apoyando. ¿Consideran ustedes que sí se aplica o no se aplica? Esperaríamos que sí, ¿verdad? Que sí exista, pues, esa parte, ¿verdad? Ese apoyo de nosotros los adultos hacia las nuevas generaciones, ¿verdad? Y claro, cuando usted ya sea mayor y tenga esa oportunidad, pues no olvidarlo, ¿verdad? Definitivamente. Así que para que nosotros lo tomemos en cuenta. Vamos a iniciar entonces ya en sí el tema de lo que es la concordancia entre el sujeto y el predicado. Vamos a ver primero un video, perdón, la presentación donde va a haber un video en este caso. Después vamos a completarlo con el libro texto y finalmente, pues entonces, nosotros ya vamos a ir desarrollando los puntos pendientes. Vamos a ver entonces este video. Concordancia, sujeto y predicado. Palabras en sincronía. Es nuestro tema de español. Cuando hablas o escribes, organizas en tu mente las palabras que le dan sentido a tus ideas. Por ello, para expresarte, empleas enunciados que comunican un significado completo, es decir, oraciones que se componen de un sujeto y un predicado. ¿Están bien escritas las oraciones "Los osos come pescados" y "Flor ganaron el concurso de matemáticas"? ¿Qué tipo de errores aprecias en ellas? Para escribir un texto de forma correcta, debes cuidar que las palabras estén bien escritas y que los signos de puntuación estén colocados donde corresponde, así como poner atención a la relación que se establece entre algunos vocablos que conforman cada enunciado. Por ejemplo, lo correcto es "Los osos comen pescado" y "Flor ganó el concurso de matemáticas". La oración es un conjunto de palabras ordenadas que se relacionan entre sí para comunicar un significado. El sujeto es la parte de la oración que indica quién realiza o experimenta la acción. Puede tratarse de una persona, un animal o una cosa. El verbo es la palabra de la oración que expresa la acción del sujeto. Por ejemplo, juega, viven, observa, trajiste, mintió, llegará, etc.
El predicado es la parte de la oración que señala lo que se dice del sujeto, es decir, te da la información sobre él. La parte más importante del predicado es el verbo. Ten en cuenta que entre algunos elementos de la oración siempre debe haber concordancia, que es la coincidencia o congruencia entre ellos. Por ejemplo, el artículo y el sustantivo que conforman al sujeto deben concordar en género y número. Esa es la razón por la cual la siguiente oración es incorrecta. Los niños son divertidísimos. El género es una característica de los artículos y los sustantivos, que determinan si estos son masculinos o femeninos. El número es la característica que determina si los sustantivos y los artículos son singulares, es decir, se refieren a una persona, animal o cosa, o plurales, o sea, se refieren a varias personas, animales o cosas. El sujeto y el predicado deben concordar. Para ello, el sujeto y el verbo tienen que coincidir en cuanto a número y persona. Esta última se refiere a la persona gramatical de quien se habla en la oración. Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos y ellas. Concordancia entre sujeto y predicado. Nancy, eres una niña muy divertida. Tú eres un gran conocedor de tu lengua porque la usas todo el tiempo. Te expresas y entiendes lo que otras personas te dicen. Considera que la manera en que organizas las palabras para comunicar tus ideas no es accidental. Deben ordenarse para tener sentido. En ese caso nosotros podemos rescatar esto, ¿verdad? Esa importancia en cuanto a la concordancia entre el sujeto y el predicado. Cuando nosotros hablamos del sujeto, pues obviamente estamos hablando de su núcleo. Y cuando hablamos del predicado, en este caso, vamos a hablar también del núcleo. Recordemos que el núcleo en un sujeto, por lo general, va a ser un sustantivo, un pronombre o una palabra sustantivada, ¿verdad? Entonces eso hay que tener en cuenta. Y en el predicado, pues entonces vamos a ver esa concordancia en relación con el verbo. Eso es lo que estaba explicando así a grosso modo en el video, ¿verdad? Recordemos que el sujeto es de quien se está hablando en la oración. Y este sujeto puede ser expreso, o puede ser tácito, puede ser simple o puede ser compuesto. Por ejemplo, en esta oración, los niños alegres están contentos. Usted se pregunta, bueno, ¿y de quién se está hablando en la oración? Se está hablando de los niños alegres. ¿Quién sería en este caso el núcleo del sujeto? Pues el núcleo del sujeto es niños. El predicado, están contentos. Si nosotros analizamos el núcleo del sujeto, que es niños, esto está en plural, y el verbo también está en plural. Esa es la concordancia. Y aquí tengo un sujeto expreso porque en la oración se está mencionando directamente quién está realizando la acción. En este caso, los niños alegres. Y después tenemos el sujeto tácito, que es cuando el sujeto está omitido, no se menciona directamente, pero sí yo lo puedo identificar a través del verbo. Por ejemplo, vamos de paseo a la playa. En esta oportunidad, el sujeto está omitido, pero yo lo voy a identificar a través del verbo y usted va a analizar, bueno, ¿quién realiza la acción? Si es primera persona, en este caso estaríamos hablando que es primera persona plural. Nosotros vamos de paseo a la playa. Pero si yo cambio esa conjugación del verbo y digo voy de paseo a la playa, ahora el sujeto ya no sería tercera persona plural, sería
sería, perdón, vamos, es primera persona plural, ¿verdad? No es tercera corrección ahí. Pero si digo, por ejemplo, voy de paseo a la playa, en ese caso sería primera persona singular. Si fuese tercera persona plural, la oración diría, ¿verdad? Iremos de paseo a la playa. O irán, perdón, irán ellos, irán de paseo a la playa. Entonces, sujeto expreso es el que se dice en la oración, sujeto tácito es el que aparece omitido, y en este caso yo lo voy a identificar a través del verbo. En este ejemplo estamos hablando, nosotros vamos de paseo a la playa, ¿sí? Pero ya si estamos hablando de tercera persona plural, diríamos irán de paseo a la playa, ¿verdad? Ellos irán de paseo a la playa, hoy sí. También vamos a recordar esto, ¿verdad? Que el sujeto, pues, es el elemento de la oración que concuerda en número y persona con el verbo, ¿verdad? En muchas ocasiones se define el sujeto como la persona, animal o cosa que puede o que realiza la acción expresada por el verbo. El predicado. Vamos a ver qué es esto del predicado. Recordemos que el predicado, pues, es la parte de la oración que forma junto con el sujeto esos aspectos básicos de la oración. En una oración, pues, siempre voy a identificar un sujeto y un predicado. Si no hay sujeto, entonces se va a convertir en una oración impersonal, que es la otra parte que vamos a estudiar este día. Y ahí vamos a hablar, por ejemplo, referente a lo que son fenómenos meteorológicos y en el uso de ciertos verbos que se aplican en tercera persona singular. Entonces, las partes de la oración. Siempre voy a en este caso ver un sujeto y también vamos a ver en un predicado si estamos hablando de una oración completa. Por ejemplo, papá va al trabajo. En este caso, el sujeto es de quién se habla, papá, ¿qué se dice en relación al sujeto? Va a pie al trabajo. Este sería el predicado. Mamá utiliza la bicicleta. ¿Quién es el sujeto en este caso? Mamá. ¿Quién sería el predicado? Utiliza la bicicleta. Entonces siempre vamos a recordar que el sujeto es de quien se habla y el predicado es lo que se dice en relación a ese sujeto, ¿sí? A esa persona, ese animal, esa cosa o esa acción que se estaría mencionando, ¿verdad? En una oración. En la siguiente oración, Marco hizo un ejercicio de gramática. En esta oportunidad el sujeto lo estaría constituyendo Marco. El núcleo del sujeto, ¿quién sería? En esta oportunidad, Marco. Hizo un ejercicio de gramática. Todo esto sería el predicado. ¿Quién es el núcleo del predicado? Ah, bueno, en este caso sería el verbo, que sería hizo. Recordemos que el sustantivo es una palabra que nombra o designa a personas, animales, cosas, lugares, sentimientos o ideas. Y es muy fácil reconocerlo, ¿verdad? Simplemente si nosotros observamos a nuestro alrededor, qué es lo que tenemos, qué objetos nosotros podemos mencionar. Por ejemplo, nosotros estamos ante una computadora, estoy ante un teléfono, posiblemente tengo audífonos. ¿Qué otros elementos tiene usted cerca? Tendríamos que tener el libro de lengua, ¿verdad? Lápiz, algún borrador, lapicero, papel. Tal vez algunos tienen el desayuno ahí a la par, ¿verdad? Su tacita ahí de café, no sé. Ahí el pan dulce, ¿verdad? Más que amaneció bien fresco, qué sé yo. Todo lo que nosotros podemos nombrar son sustantivos. Y si yo me voy más allá y me levanto y observo la ventana, por ejemplo, pues posiblemente voy a ver otros elementos, ¿verdad? Podría estar viendo el cielo, algún ave que pasa por ahí, árboles, los automóviles que están aparcados por ahí, gente que va caminando, algún perrito que anda por ahí perdido, qué sé yo. Todo lo que nosotros podamos nombrar son sustantivos, ¿verdad? Nosotros como personas también nos convertimos en sustantivos, ¿verdad? Eso también es bastante importante. Sustantivos propios y sustantivos comunes. Entonces, la concordancia, pues, es un tipo de relación sintáctica
que implica que dos o más palabras comparten algunos rasgos. Aquí estamos hablando específicamente el número y la persona. El género sí se va a dar, pero sobre todo se va a dar en las oraciones copulativas o con predicado nominal. En cualquier oración, los rasgos de número y persona que posean los verbos conjugados son el reflejo gramatical de los del sujeto. Por ello, para encontrar el sujeto de una oración, se recomienda primero hallar el verbo conjugado, que funciona como núcleo de predicado. Además, puede haber concordancia de género con algunos elementos del predicado. ¿Cómo identificamos los diferentes tipos de concordancia? En la mayoría de los casos, el verbo va a concordar con el sujeto en número y persona. Por ejemplo, yo escribo. Aquí el sujeto es yo, primera persona del singular. Escribo sería el núcleo del predicado, en este caso, pues el verbo. Y estamos viendo esa concordancia, ¿verdad? No decimos, por ejemplo, yo escribimos, ¿verdad? No, tiene que ver con, si estoy utilizando la persona gramatical en singular, primera, pues el verbo va a coincidir de esa misma forma. Cuando hay varios sujetos, aunque esté cada uno en singular, la concordancia debe hacerse con el verbo en plural. Por ejemplo, la niña y el gato juegan en la cocina. Y eso nosotros lo hacemos así, ¿verdad? En automático, no nos detenemos a pensar. Simplemente, usted de ahora en adelante va a tener ese cuidado. Si hay varios sujetos, aunque estos estén en singular, el verbo yo lo voy a utilizar en plural. Y de hecho, si usted lo utiliza en singular, se escucharía un poquito raro, ¿verdad? La niña y el gato juega en la cocina, no tiene esa concordancia, no tiene ese sentido porque nuestro oído ya está bastante familiarizado. Entonces decimos, la niña y el gato juegan y voy a utilizar en este caso el verbo en plural. El verbo concuerda con el sujeto en número y en persona. Por ejemplo, nuevamente, primera persona singular, yo canto, tú bailas, segunda persona singular, pero si nosotros lo hacemos, por ejemplo, en tercera persona plural, sería ellos bailan. Y ahí es donde vamos viendo esa concordancia. Si usted se fija, no es algo del otro mundo, ¿verdad? No es tan complicado. Los verbos copulativos también van a concordar con el atributo. Aquí tenemos una oración copulativa o una oración predicativa, ¿verdad? Donde el verbo, en este caso, es una cópula. Dice, Ana está contenta. El sujeto es Ana. El predicado está contenta. En este caso, yo estoy observando que el adjetivo, en este caso, se va a convertir en el atributo, porque estoy entre una oración copulativa, donde el verbo me funciona de nexo entre el sujeto y lo que yo digo del sujeto. ¿Sí? Entonces, tenemos en este caso que es femenino singular, ¿sí? Ana está contenta, ¿sí? Y coincide en género, porque si yo cambiase el nombre por un masculino, sería en este caso, por ejemplo, Pablo está contento. Y a eso se refiere, ¿verdad? En relación a los verbos copulativos. Veamos entonces ahora analicemos estas oraciones para que nosotros lo podamos ver. Se tienen que relacionar con los sujetos correctos, ¿verdad? Sí, en este caso vamos a relacionar estos dos, ¿verdad? Y aquí nosotros vamos a completar. Por ejemplo, yo podría decir, la niña está jugando. Ellos salen de paseo. La gallina, aquí, o sea, en unas nos dan, por ejemplo, acá, en este cuadrito celeste nos da el sujeto, nosotros agregamos el predicado.
Acá, lo contrario, en este cuadrito, no sé qué color es, como entre rosado y anaranjado, nos dan el predicado, entonces nosotros tendríamos que agregar el sujeto. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, ¿cómo vamos, por ejemplo, aquí? María, ¿con qué predicado lo relacionamos? Monta caballo. Monta caballo, muy bien. Los niños Hacen los deberes. hacen los deberes, muy bien. Aquí vamos viendo la concordancia, ¿verdad? Ese está en plural y aquí tenemos un predicado en plural. Mi mamá, singular, ¿verdad? Aquí me leo un cuento. Muy bien. Los pájaros Vuelan. vuelan, muy bien. Los abuelos Nos quieren mucho. nos quieren mucho, excelente. El perro ladra. Ahí lo tenemos, muy bien. Entonces, aquí esto es libre, ¿verdad? La niña juega, por ejemplo, en el patio, qué sé yo, ahí nosotros tenemos que verlo. Ahí como ustedes leen. Ahí quedaba libre en este caso. Vale, sigamos entonces. Aquí terminamos esta parte. Y vamos entonces ahora con el libro texto. Busquemos la página 226, por favor, porque lo vamos a completar con esta teoría. Y aquí después nos vamos a quedar haciendo estas actividades. Va, entonces. También es de tener en cuenta que cuando nosotros utilizamos los pronombres, sobre todo nosotros acá en español, referente al uso del pronombre usted, a pesar que este pronombre hace referencia a la segunda persona, tanto de singular como plural, pues nosotros utilizamos el verbo en tercera conjugación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo utilizar usted juega bien y yo estoy utilizando tercera persona tanto de singular y plural. O ustedes juegan bien. Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? Y aquí tenemos cómo nosotros podemos conjugar, ¿verdad? Este pronombre en estas conjugaciones. Entonces, el uso de usted es un caso de asimetría entre el sujeto y el verbo, debido a su origen. Usted, que proviene de vuestra merced, está catalogado como un nombre en segunda persona, ¿verdad? Junto a vos y tú. Sin embargo, el verbo conjugado que concuerda con él está en tercera persona, tanto singular como plural. Entonces, los pronombres en segunda persona se utilizan así, ¿verdad? Tú juegas bien, pero ya cuando yo utilizo el vos, digamos,
utilizamos vos jugás bien o vosotros jugáis bien. Con el usted juega bien, ustedes juegan bien. Y ya en tercera persona, nosotros utilizamos ella juega bien y ellos juegan bien, que esta es la conjugación que yo utilizo en tercera persona, pero que yo la estoy utilizando también con el usted. Miren, usted juega bien, que viene de él juega bien. Ustedes juegan bien, que vendría de ellos juegan bien. Nosotros simplemente lo utilizamos, ¿verdad? No nos ponemos a indagar a qué persona pertenece, pero sí es para que también de ahora en adelante nosotros siempre lo tomemos en cuenta. La simetría entre la persona y el hablante. En algunas situaciones comunicativas, el hablante se refiere a sí mismo en tercera persona. Es decir, lo que debería decirse en primera persona va en tercera. Ejemplo, un servidor no está para dar consejos. En lugar de decir, no, yo no estoy para dar consejos, dice, hace referencia hacia el mismo hablante, pero en tercera persona. Uno acaba por creerse superhéroe, ¿sí? No decimos, yo acabo por creerme, ¿verdad? Sino que hablamos en tercera persona. Y también cuando el sujeto es un sintagma nominal o un pronominal en plural que designa personas. Por ejemplo, los votantes, las estudiantes. La concordancia con el verbo puede establecerse tanto en primera, segunda o tercera persona del plural según el criterio de inclusión del hablante. Entonces, por ejemplo, los asistentes viene a ser un sintagma nominal y todos también un sintagma pronominal. ¿Por qué es pronominal? Porque estoy utilizando un pronombre, ¿verdad? Entonces, los asistentes vivimos una gran noche. ¿Sí? Los asistentes viviréis una gran noche. Fíjense acá. Dice, los asistentes viviremos una gran noche. No se incluye el hablante. Perdón, viviremos no. Vivimos una gran noche. Los asistentes vivimos una gran noche. Puede no incluirse el hablante. Los asistentes viviréis, aquí sí, ¿verdad? Dice que se dirige al sujeto sin incluirse. O los asistentes vivirán una gran noche, se refiere al sujeto sin incluirse nuevamente. Pero cuando dice, por ejemplo, todos vivimos una gran noche, todos viviréis una gran noche y todos vivirán una gran noche. Entonces ahí el uso, pues depende, ¿verdad? Cómo nosotros lo presentemos. Si nos vamos a incluir como hablantes o simplemente se presenta ya como alguien externo. También se da otra situación cuando el sujeto incluye personas gramaticales distintas. Se tiene en cuenta la siguiente línea de jerarquía. Estamos hablando de primera, segunda y tercera. Si hay dos o más personas distintas, el verbo debe ir en la persona que está más a la izquierda de la jerarquía, pero siempre respetando este orden. Primera, segunda o tercera. Que es lo que vamos a explicar en estos momentos. Insisto, nosotros tenemos la ventaja que ya lo utilizamos. O sea, aquí solo estamos conociendo. Va, por ejemplo, tus primas y yo. Este es el sujeto. Si yo analizo la jerarquía, cuáles son las personas gramaticales que se están utilizando, estaríamos utilizando yo, que es primera, pero cuando dice tus primas, estaríamos hablando que es tercera. Entonces, en esta jerarquía, obviamente el que está más a la izquierda hace referencia a primera. Entonces, por eso vamos a utilizar el predicado, en este caso el verbo, ¿sí? Primera persona plural. Entonces dirían, tus primas y yo llegaremos a arreglar el salón. A eso se refiere. Vos y yo. Nuevamente vamos a ir por jerarquía. Yo corresponde a primera persona, vos corresponde a segunda persona. Entonces estoy observando que en la jerarquía siempre, en este caso la primera persona es la que está más a la izquierda. Por lo tanto, el verbo lo vamos a conjugar incluyéndonos. Por eso dice acá, vos y yo no hacemos mala pareja. Recordemos que aunque tengamos dos sujetos y estos sujetos están en singular, el verbo yo lo voy a utilizar en plural. Veamos otro ejemplo. Tú y ella. Nuevamente, jerarquía, ¿verdad? Tú, segunda persona, ella, tercera persona. El que está más a la izquierda es el que con el que yo voy a conjugar el verbo. Entonces diría, tú y ella compráis las sandalias. O tú y ella compren las sandalias. ¿Sí? Porque lo voy a utilizar la conjugación en relación
a esa persona gramatical. Veamos entonces lo siguiente. Cuando los sujetos son grupos nominales coordinados mediante conjunciones y, ¿verdad? En este caso lo vamos a utilizar con la letra Y, E o U. El verbo puede ir en singular o en plural según los siguientes casos. Cuando se utiliza un nombre que engloba a los demás elementos mencionados. Por ejemplo, el equipo de José, Julia y Gloria pasará mañana. Entonces, como se está hablando en relación al equipo, por eso el verbo está en singular. Cuando los elementos están unidos por conjunciones disyuntivas o u, ejemplo, la lluvia o el viento fue lo que acabó con la cabaña, porque yo puedo relacionar la lluvia fue lo que acabó con la cabaña o decir el viento fue lo que acabó con la cabaña. Entonces, en este caso, como estoy utilizando un conector o uno o el otro, pero no ambos, por eso no puedo utilizarlo en plural. Tiene que estar en singular. Y otro caso es cuando se agrega un elemento con palabras como además, junto a, así como. Ejemplo, Noemi, además de su hermano, cantará en el evento. Porque si vamos a utilizar entonces en este caso el verbo en singular. Porque la acción va a ir en regular ¿a qué? A ese sujeto. Noemí, ¿verdad? Cantará en el evento. Porque estoy utilizando otra información además de su hermano. Pero va en relación siempre a este sujeto. ¿Cuándo vamos a utilizar entonces el verbo en plural? Cuando se considera que todos los elementos participan igual de la acción del verbo. Ejemplo, Alex, su prima y el tío de Jessica van a llegar antes que nosotros, ¿sí? Aquí van a llegar. Que en otra forma, porque todos los elementos en este caso, Alex, su primo y el tío de Jessica, dice van. Todos están incluidos. Ellos van, ¿verdad? Y también cuando se usa la conjunción ni. Por ejemplo, ni ella ni su amiga sabían de la fiesta. Plural. Cuando en el sujeto hay nombres colectivos o partitivos, el número puede variar de la siguiente forma. Por ejemplo, el verbo en singular. Cuando se considera que el colectivo o el partitivo es el núcleo del sujeto. Ejemplo, un numeroso grupo de manifestantes se tomó la sede del partido. Estamos hablando, este es un numeroso grupo, pero estamos utilizando colectivo en singular. El verbo en plural, cuando la intención del hablante es enfatizar a los integrantes del conjunto. Ejemplo, un grupo de niños, niñas y adolescentes, aquí sí, ¿verdad? Estamos hablando que ya estoy utilizando plural. Pasaron una tarde amena. Cuando el cuantificador no va precedido de determinante. Por ejemplo, inmensidad de hogares se quedaron sin energía. Casi me sucede eso en estos momentos a mí. ¿Sí? Y admite singular o plural. Por ejemplo, cuando el cuantificador va precedido de determinante. La mitad de los votantes no estaban de acuerdo. Un sinnúmero de espectadores cantó el himno nacional bajo la nieve. Y eso, pues ya nosotros lo mencionábamos, lo recordábamos anteriormente, sujeto tácito, y vamos a hablar ahora directamente de lo que son las oraciones impersonales. Cuando hablamos de las oraciones impersonales, pues son aquellas oraciones que carecen de sujeto. Aquí sí, no hay sujeto, pero no es en todas las oraciones que va a suceder esta situación. Ya tenemos definidas qué clases de oraciones son, que nosotros les vamos a llamar oraciones impersonales, porque no tienen sujetos, pero sí presentan predicado, porque definitivamente tenemos que tener predicado. Entonces, ¿cuáles son estas clases de oraciones impersonales? Bueno, son los verbos referidos a fenómenos meteorológicos, fenómenos atmosféricos, por ejemplo, llover, amanecer, nevar, cernir, ejemplo. Llovió toda la noche. Este mes amanece más temprano. ¿En qué otra forma? Con el verbo haber. Esto tiene que ser en tercera persona en singular. Aquí está. En estas oraciones el verbo siempre va en tercera persona
y la mayoría de veces en singular. Pero, por ejemplo, aquí tenemos el verbo haber. Hay relámpagos en el cielo. Sigue habiendo problemas. Con el verbo hacer también. Hace sol en esta mesa. Hacía un viento terrible. Con los verbos copulativos ser y estar. Ejemplo, aún es temprano. Estuvo nublado todo el fin de semana. Fíjense que todos tienen relación siempre con fenómenos meteorológicos, ¿verdad? Con los verbos decir o cuentan. Ejemplo, dicen que vendrá un payaso a la fiesta. Cuentan que nuestro héroe venció al dragón del bosque. Con otros verbos como dar, oler, ir. Ejemplo, dieron las 12. Huele mal aquí. Van 2 años del accidente. Con pronombre se. Se trabaja mejor en esta computadora. Se buscó en todas partes. Aquí hay algo bien importante. No debemos de confundir las oraciones impersonales con el pronombre se con las pasivas reflejas. A diferencia de las primeras, las pasivas reflejas entonces poseen una estructura de se más el verbo más el sujeto sin preposición. Impersonales entonces. Se vende bien en esta esquina. ¿Cómo se puede entonces estructurar una pasiva refleja? Dice que va a aparecer el pronombre, el verbo más el sujeto. A diferencia aquí que no hay sujeto. Se vende casa grande y bonita. ¿Sí? ¿Cuál es el sujeto? Casa grande y bonita. Se buscó a los sospechosos. ¿Cómo vamos a utilizarlo entonces en una pasiva refleja? Se buscan los sospechosos. Y ahora vamos a hacer esta actividad en la página 229. Esta página sí la voy a necesitar que usted la trabaje. Y por favor me va a mandar la captura de pantalla, así como las páginas anteriores que les he estado pidiendo. Lee el siguiente texto y responde. Cuando yo vine a este mundo, nadie me estaba esperando. Así, mi dolor profundo se me alivia caminando. Pues cuando vine a este mundo, te digo, nadie me estaba esperando. Miro a los hombres nacer, miro a los hombres pasar. Hay que andar, hay que mirar para ver, hay que andar. Otros lloran, yo me río, porque la risa es salud. Camino sobre mis pies, sin muletas ni bastón, y mi voz entera es la voz entera del son, de Nicolás Guillén, cuando yo vine a este mundo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Separa el poema en oraciones y las vamos a analizar cada uno. ¿Qué vamos a analizar? Primero, encierra en un círculo el verbo conjugado y subraya el sujeto con el que concuerda. Escribe en cada caso la persona y el número con el que concuerdan. Si el sujeto es tácito de la oración o la oración es impersonal, marca con una X en la tabla. Entonces, la primera oración dice, cuando yo vine a este mundo. Entonces, transcriba, por favor, yo vine a este mundo. Eso es lo que yo voy a escribir en esta oración, en esta primera oración del primer verso. Yo vine a este mundo. ¿Qué persona realiza la acción? Primera, número singular. Y como yo tengo el sujeto, usted aquí, por ejemplo, lo que va a hacer va a subrayar yo como sujeto, el núcleo del sujeto, y en este caso vine, que es el verbo, esto lo va a encerrar en un círculo, ¿de acuerdo? Y así tendríamos que ir. La siguiente oración, ¿cómo me quedaría? Nadie me estaba esperando. Escribiríamos aquí, nadie me estaba esperando. ¿Quién es el sujeto en esa oración? Nadie, ¿verdad? Subraya nadie. El verbo, ¿quién sería en este caso? Esperando. Pero ahí hay una perífrasis verbal. Bueno, aquí tendríamos entonces una parte bastante importante porque yo tengo un verbo copulativo, ¿verdad?
que sería estaba. ¿Sí? Y está conjugado en primera o tercera, ¿verdad? Yo estaba, tú estabas, él estaba. Esperando, aquí se vuelve un adverbio prácticamente. Entonces el núcleo sería estaba. Esto es lo que usted va a encerraría en círculo y me va a subrayar aquí nadie. Que es un pronombre indefinido, de hecho. Veamos la siguiente oración. Dice, así mi dolor profundo se me alivia caminando. Aquí lo vamos a ver estos dos versos juntos, porque si usted se fija, así mi dolor profundo, ahí no hay verbo. Entonces no hay oración. Lo vamos a ver entonces completo, estos dos versos. Así mi dolor profundo, hoy sí, se me alivia caminando. Nuevamente, ¿quién sería el sujeto en este caso? Mi dolor profundo. El verbo sería alivia. Siguiente, cuando vine a este mundo. ¿Quién es el sujeto acá? Cuando vine a este mundo. Que solo puede escribir vine a este mundo. ¿Quién es el sujeto? Primera persona sería. Muy bien, ahí tenemos un sujeto tácito, ¿verdad? Entonces, cuando usted lo escribe acá, vine a este mundo, la persona sería primera persona, número singular, y aquí usted me va a marcar que estamos ante un sujeto tácito. ¿De acuerdo? Vale, si quieren lo que vamos a hacer ahorita, yo les voy a ir dictando las oraciones para que ustedes las tengan listas y después ya cada quien las vamos a trabajar individual. Entonces, nos quedamos ahí, ¿verdad? Vine a este mundo, porque así no transcriben todo el verso. Va, la siguiente oración sería, te digo. Siguiente oración, que esta se repite, lo que ya hicimos en la segunda. Nadie me estaba esperando. Nadie me estaba esperando. Siguiente. Miro a los hombres nacer. Miro a los hombres nacer. Siguiente oración. Miro a los hombres pasar. Siguiente oración. Hay que nadar. Siguiente oración. Hay que mirar para ver. Hay que mirar para ver. Hay que mirar para ver. Después nuevamente hay que nadar. Hay que nadar. Esta se repite nuevamente, ¿verdad? Siguiente. Otros lloran.
Otros lloran. Siguiente, yo me río. Yo me río. Siguiente. La risa es salud. La risa es salud. La risa es salud. Siguiente. Camino sobre mis pies. Camino sobre mis pies. Siguiente. Y última, ¿verdad? La última. Mi voz entera. Mi voz entera es la voz entera del son. Mi voz entera es la voz entera del son. Va, entonces vamos a trabajar ahorita en esta actividad. Esta es la que yo necesito que ustedes después le hagan una captura ahí, ¿verdad? Tomen una foto y eso ustedes me lo envían, por favor, al correo o a WhatsApp. Entonces vamos a aprovechar ahorita unos 10 minutos y después vamos a hacer la puesta en común para que lo trabajemos individual y después lo vamos a hacer entre todos. Vamos entonces ahorita a continuar con estas oraciones. Vamos a explicar otras más para que ustedes también las trabajen y si hay dudas ahí las vamos a ir compartiendo. Va, por ejemplo, en esa oración chiquita donde dice te digo, ¿quién hace la acción? Entonces usted va a escribir acá, más abajo, ¿verdad? Obviamente, porque no puedo aquí. Te digo, en el orden usted busca la oración aquí, te digo, ¿qué persona realiza la acción? Yo, ¿verdad? Número, primera persona sería singular y en este caso porque te es un pronombre que hace referencia a la segunda persona y como es átono no funciona como sujeto, ¿verdad? Y si usted ve la concordancia es yo digo, por eso la persona que realiza la acción es yo, ¿verdad? Singular, entonces es ante un sujeto tácito. Usted lo va a marcar acá. Vamos a ver otra oración. Vaya, esta, hay que andar. Usted escribe acá, hay que andar. En este caso, vamos a hablar en relación a ver, tendríamos un sujeto, no, perdón, es una oración impersonal, ¿verdad? Sí, es una oración impersonal. Entonces, hay lo vamos a analizar en función del verbo. Este está conjugado en tercera persona singular. Sí, en realidad es el verbo lo que nosotros tenemos que ir analizando. Lo mismo sucedería, hay que mirar, otra vez hay que andar. Va, vámonos a esta oración chiquita que dice también otros lloran. ¿Cómo está conjugado el verbo? En tercera persona plural. Excelente, tercera persona plural. Va, muy bien.
Veamos otra oración. Vamos a ver la última. Y donde decíamos, mi voz entera es la voz entera del son. Analicemos el verbo, en este caso es una cópula, ¿verdad? Es, estaríamos hablando de que está conjugado en tercera persona singular. Y el sujeto en este caso, ¿cuál sería? Mi voz entera, ¿verdad? Este sería el sujeto. Vale, ¿alguna duda hasta el momento? Bueno, entonces eso sí necesito que me lo envíen, ¿verdad? Por favor. Vale. Lo otro que nosotros vamos a ir trabajando ya en esta oportunidad es las actividades que nosotros ya tenemos programadas, ¿verdad? Aquí están las actividades. Voy a regresar para que ustedes las puedan ver. Aquí estamos. Vale, aquí estamos ya, bueno, está activa nuevamente la semana 4, por los que todavía no hemos completado esa actividad para que usted la logre terminar. Aquí tenemos ya semana 6 y esas son las actividades que nosotros pues vamos a trabajar. Tenemos lo que decíamos el día de ayer, ¿verdad? La intención de uso de las figuras literarias, el rompecabezas de las figuras literarias, adjetivos, verbos y ciencia, y vamos a agregar esta parte, el sujeto y su estructura. ¿Sí? Aquí tengo ya el sujeto y su estructura. Indicaciones. Indica qué elementos de la estructura del sujeto representan las palabras destacadas en cada oración. Entonces, aquí, por ejemplo, dice, el más viejo de los perros de Juan, Argos, ¿sí? Estamos hablando del nombre del perro, tiene 5 años. Entonces, en este caso estamos hablando, si es núcleo del sujeto, estamos hablando que es un nombre, ¿verdad? Está siendo utilizado como posición explicativa. Usted lo va a señalar. El hombre que vive en la esquina se ganó la lotería. Yo analizo el sujeto y digo el hombre. Entonces quiere decir que el sustantivo hombre en este caso funciona como núcleo del sujeto. Aquí no, ¿verdad? En el numeral 3. Los valientes jóvenes estuvieron muy tranquilos durante el temblor. ¿Quién es el sujeto? Los valientes jóvenes, ¿sí? En este caso, si yo analizo el sujeto, jóvenes sería el núcleo. Entonces, los valientes se vuelve un modificador, ¿verdad? Y como es un adjetivo, sería un modificador directo, ¿sí? Va, usted lo termina de hacer, le da chequecito. Obviamente aquí pues salieron malos porque no elegimos ninguno, pero usted lo puede ir bien. Si es necesario, pues hágalo nuevamente, ¿verdad? Hasta que usted le dé todo correctamente y a eso le va a hacer captura de pantalla y eso sería lo que va a subir, ¿de acuerdo? Va, ¿dudas sobre esta actividad? ¿Todo bien? Excelente. Bueno, siempre recordar, ¿verdad? Que nosotros podemos ver las clases del Ministerio de Educación a través de lo que es la Radio Nacional y también pues escucharlas a través de lo que es la Radio Nacional, ¿verdad? Para que nosotros siempre lo tengamos en cuenta. En este caso, me imagino, esperaría yo, ¿verdad? Que varios de ustedes pues ya están haciendo ahí sus muestras literarias para lo que es la participación en estos dos concursos, ¿verdad? En el certamen de Doña Margarita de Borbón y también en este concurso, ¿verdad? Que está convocando lo que es la Embajada de España, donde ustedes pueden participar con lo que es la muestra, una muestra literaria, una fotografía o una pintura, ¿verdad? Alusivo a esto, a este tema de la
hispanidad, para que nosotros lo tomemos en cuenta. ¿De acuerdo? Va. ¿Dudas, chicos? Va, muy bien. Es voluntario. No, en este caso es voluntario, Carlos. Pero yo pienso que es una buena oportunidad, ¿verdad? Para que ya nosotros vayamos tomando esa habilidad, digámoslo así, de participar. Quien quita ahí ganan en los dos concursos. Si no me equivoco, el de la Embajada de España son $200, creo yo, premio. Así que vayamos aprovechando ahí esas oportunidades.